Sí, esto es muy importante. Esta práctica es fundamental. Mira, en cada situación o en cada persona que nos encontramos, con las cuales nos relacionamos, ya sea un vínculo importante en nuestra vida, íntimo, profundo, importante, o incluso relaciones transaccionales de la vida normal, cotidiana, no tan importante. En cada persona tienes que conocer completamente a la persona con la que estás viendo, con la que estás relacionándote. Conocer completamente a la persona con la que te estás relacionando. Conocer completamente a la persona significa en sus tres cuerpos y en su ser. Mira, todos tenemos tres cuerpos. El cuerpo físico, la persona. El campo o cuerpo sutil, el alma. Y el cuerpo causal, que veremos que puede ser la ignorancia o puede ser la conciencia universal o Dios. Y cuerpos son envolturas, capas, formas con las que se presenta el verdadero ser, la vida misma. Los cuerpos son situaciones de vida y el ser es la vida misma. En cada persona con la que te encuentres, contempla los tres cuerpos. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Mira, imagina una persona, cualquier persona. Imagina una persona, lo primero que te encuentras es su cuerpo y su personalidad. Eso es la primera envoltura, la primera capa, el primer cuerpo de esa persona, en lo que normalmente estamos identificados y anclados solamente a la personalidad, la persona, el cuerpo, la mente consciente en ese cuerpo y la mente subconsciente activa, que es una parte muy pequeña de la mente subconsciente, la mente subconsciente activa, que es la que sí que está gobernando, actuando, influyendo, liderando, incluso tiñendo con sus impresiones a la mente consciente y a la personalidad, por mucho que muchas veces no somos conscientes de esa mente subconsciente. La primera capa, la primera envoltura de la persona con la que te encuentras, el cuerpo físico y la persona. Mente subconsciente activa, la que afecta a la mente consciente, presente en este cuerpo, es la primera capa de esa persona. Normalmente nos relacionamos solamente con esa primera capa de la persona. Observa la persona con la que quieras ahora trabajar en esta práctica. Esa primera capa de la persona. Personalidad, cuerpo, mente consciente y mente subconsciente activa, presente en esa, influyendo esa mente consciente. Esa es la primera capa de la persona. Entiende que esa primera capa de la persona con la que te relacionas es consecuencia de su propio karma, de su propia acción hecha en una vida anterior. Esa persona que está habitando ese cuerpo, esa mente, está ahí como consecuencia no de lo que ha hecho ahora con lo que tú te estás relacionando, sino como consecuencia de una acción anterior. Es cierto que en esta vida presente también hacemos acción, karma, es decir, acción con deseo, con necesidad, con miedo, con preferencias, con voluntad, es decir, tenemos esa identificación por ignorancia con el ego, con el yo, con la idea de yo separado, de yo condicionado, de yo limitado por el tiempo, por el espacio, por la causa y el efecto. Y como tenemos esa idea de yo separado, condicionado, limitado, me convierto en como si fuera el hacedor. Hago karma, hago acción basada en esa ignorancia, en ese deseo, en ese miedo, en esa necesidad, ese deseo necesitado de estar mejor porque soy limitado y condicionado por las situaciones. Entonces me convierto con esa idea equivocada de yo soy este cuerpo-mente, este yo separado es que es el ego, me convierto en hacedor, que es el ego. Y como me convierto en hacedor, por esa ignorancia,
Por esa identificación con yo separado me convierto en experimentador de mi acción, que es el ego también. Y ese experimentador de mi acción se fructifica en este nacimiento, en esta situación en la que he nacido en este cuerpo, en esta mente, con un tiempo de nacimiento, un tiempo de vida, unas condiciones, unas situaciones, unas experiencias de vida inevitables. Es el marco en el que yo he nacido como consecuencia de una acción, de una serie de acciones, no un cúmulo de acciones diversas, complejas, variopintas que he realizado en una vida anterior. Yo y toda la persona con la que estás relacionándote, con la que te encuentras. Entonces, esa persona con la que te encuentras entiende que está ahí como consecuencia de muchas acciones hechas en una vida anterior. Es cierto que si cambia de rumbo en su vida o mantiene el mismo rumbo en su vida y vive de forma autómata, es una decisión más o menos basada en su voluntad según el nivel de conciencia o de ignorancia que tenga, y por tanto con tu acción puedes transformarte tu vida. Sí, eso es cierto, y depende de tu voluntad, depende de tu claridad, cierto. Pero también es cierto que la persona con la que te estás relacionando, igual que tú, está en este cuerpo, en esta mente, como consecuencia de un karma anterior. Por tanto, no es ya responsable de ese karma anterior, por mucho que también es responsable de lo que hace ahora con su vida para transformarse. Pero entendiendo que la persona con la que te estás encontrando está habitando en ese cuerpo y en esa mente como consecuencia de un karma anterior que ha hecho esa persona, pero en otra vida que no recuerda, y que por mucho que ahora tenga la voluntad para ejercer esa libertad y cambiar de rumbo, y pueda o no ejercerlo, y eso depende de ella, por mucho que eso sea así, esa persona entiende que es consecuencia, ha nacido en el marco que la define bastante, no es determinismo, pero sí la define bastante, ha nacido en este marco de su cuerpo y de su mente como consecuencia de algo que ya no recuerda y que ya no ha hecho conscientemente en el presente, sino como consecuencia de una vida anterior. Y eso te ayuda a relativizar. Te ayuda a relativizar. Esa persona está habitando ese cuerpo-mente por algo que tiene que experimentar hecho en una vida anterior. No es, por tanto, libre 100% de estar ahí, habitando ese cuerpo-mente con esa personalidad, esa forma de vivir, esa forma de pensar, esa forma de actuar. Es consecuencia de un karma que ha hecho esa persona antes, de muchas acciones que ha hecho esa persona antes, sí, pero una vida anterior que no recuerda. Por tanto, no es responsable en el presente, responsable en el pasado y ahora lo está experimentando. Y es responsable en el presente de cambiar su vida, sí, pero donde ha nacido es un marco que ya le viene dado. Por tanto, tú relaciónate con esa persona, con esa comprensión y aplicando, por tanto, relatividad. Y podrás aceptar de forma mucho más sencilla. Esa persona es así, no porque quiera, sino porque está en esa situación de ese marco. Ahora, si coge las riendas de su vida, se puede transformar. Pero tú aceptas a esa persona tal y como está, manifestándose, presentándose delante de ti, con ese cuerpo, esa mente, entendiendo que viene de un karma anterior que ahora está experimentando. Y tú acéptala así, presentándose en esa forma, porque esa aceptación, con este conocimiento que ahora te voy a comentar, esa aceptación, esta vivir ese conocimiento, esta sabiduría, esa persona que se presenta así a ti, es para tu práctica del conocimiento completo de esa persona y por tanto del conocimiento completo de ti misma, de ti mismo. Primer cuerpo físico y cuerpo sutil vinculado a ese cuerpo físico de forma directa, es decir, la mente consciente y la mente subconsciente latente, que es la que está influyendo en la mente consciente. Entiende que esa persona está ahí por lo que ha hecho anteriormente, como digo. Y acéptalo, relativízalo, todo es mucho más ligero, no es que sea culpable.
está experimentando algo que ha hecho, una serie de acciones que ha hecho en vidas anteriores. Ahora debería ser consciente y cambiar de rumbo para ser libre. Pero ha nacido en un marco que le pone unas condiciones, unas situaciones de vida más complicadas o menos, más de luz o más de oscuridad. Y la vida se presenta en esa situación, en esa forma, a tu persona, para que practiques, para que tú intensifiques tu práctica, que es este conocimiento de la persona completa que tienes delante, empezando por este primer cuerpo. Y aplicando ese relativismo, esa aceptación. No es del todo culpable, no es del todo responsable. Ahora puede hacerse responsable, pero ha nacido en este marco. Por tanto, aplicas aceptación en ese primer cuerpo de la persona. Cuerpo físico, mente consciente, mente subconsciente activa. Cuando ves a la persona, segundo cuerpo, que tienes que contemplar al ver el cuerpo físico y la persona, la primera capa, la primera envoltura de esa persona, segundo cuerpo, y siempre recuerda que los cuerpos son envolturas, situaciones de vida en las cuales se presenta la vida misma para que finalmente la reconozcas la vida misma. Y esa es tu práctica, reconocer la vida misma en el otro, en ti, en todo. Como ahora vamos a ver. Segundo cuerpo, cuando ves a una persona, su cuerpo sutil, su mente subconsciente, latente, no activa, dormida, su alma. Imagina a esa persona habitando ahora en ese cuerpo físico, en ese cuerpo mente. Imagina que su alma, imagina su cuerpo sutil, una nube inmensa que la acompaña a esa persona. Ahora no está activa, pero la acompaña. Su cuerpo físico está dentro de ese cuerpo sutil, de su alma, pero su alma es mucho más sutil, profunda y grande, no cabe en tu cuerpo, en el cuerpo de esa persona con la que ahora estás contemplando. Todo el cuerpo, mente de esa persona está, mente consciente, mente subconsciente activa, mente subconsciente activa, mente consciente cuerpo. La primera capa, la persona está dentro de la segunda capa, de la segunda envoltura, del segundo cuerpo, que es el alma o la mente subconsciente, latente, dormida. Cuando veas a esa persona, imagina su alma, imagina una nube inmensa con infinidad de impresiones mentales, consecuencia de las experiencias de esa persona, de ese alma en vidas anteriores, que están esperando el momento para fructificar, para encarnar en un cuerpo, en una mente, en forma de nacimiento, tiempo de vida y de muerte, experiencias inevitables en ese nacimiento, en ese cuerpo. Imagina el segundo cuerpo de esa persona, su alma, una nube, un cuerpo sutil, inmenso, semi-eterno, porque no nace ni muere con el nacimiento y muerte de esta primera capa del cuerpo físico. Semi-eterno, se va reencarnando, va transmigrando, va entrando y saliendo de cuerpos para experimentar su contenido, las impresiones mentales que forman este alma o cuerpo sutil. Entonces imagina, cuando veas a la persona, también solamente su primer cuerpo, el cuerpo físico y la mente consciente y la mente subconsciente activa. Siente también su segundo cuerpo, su alma. Imagina una nube inmensa. ¿Y eso para qué? Hecha de esa nube, ¿hecha de qué? ¿Y para qué? Hecha de infinidad de impresiones mentales, de sus experiencias, de esa alma, de ese cuerpo sutil que va transmigrando. Impresiones mentales de sus experiencias del karma, de las impresiones mentales también del karma de mérito y de mérito bueno y malo e irregular que todos tenemos. Esas impresiones mentales de las experiencias del karma, del propio karma, mérito, demérito, bueno, malo, regular, esperando su fructificación, que será este nacimiento en una especie, en un cuerpo, con un tiempo de vida y unas experiencias fruto de ese karma, de esa nube, de ese campo mental sutil, subconsciente, latente, no activo o alma vinculada a ese cuerpo sutil,
se fructifica en este nacimiento, en esta persona, en este cuerpo físico. Cuando veas la persona, primer cuerpo, segundo cuerpo, ¿para qué ves el segundo cuerpo? Y siente que esa persona, ese alma habitando ahora en este primer cuerpo, en esta primera capa, tiene ese campo sutil con infinidad de impresiones mentales diferentes, experiencias y de acciones diferentes, esperando su fructificación. Y el karma no solamente es acción física, siempre recuerda que el karma es acción física de palabra, de pensamiento, de emoción. Todo eso genera impresiones mentales que se van acumulando en este campo sutil, en este cuerpo sutil, en esta mente subconsciente latente, hasta que se vuelve activa en la forma de nacimiento en el primer cuerpo, en la persona, en el cuerpo físico, tiempo de vida, experiencias, en ese nacimiento. Entonces imagina, siente el alma de esa persona, una inmensa nube con un campo sutil inmenso, con muchas impresiones mentales, de todo tipo, muy variado, muy complejo, bueno, malo, irregular, y todos tenemos esas impresiones mentales, ese campo mental infinito, inmenso, de bueno, malo, irregular. ¿Y esto para qué lo tienes que sentir en esa persona? Porque entiendas que esa persona viene de otras situaciones que no conoces, a saber qué situaciones de vida, y que esa misma persona que ahora se te presenta en ese cuerpo-mente va a continuar en otras impresiones fructificadas, va a continuar en otras situaciones de vida que a saber cuáles van a ser. Y no lo sabes, no sabes de dónde viene esa persona que ahora ves y no sabes dónde va. No sabes tampoco si habéis tenido alguna vinculación anterior a la actual presente en este cuerpo y si vais a tener alguna vinculación posterior. No lo sabes. Por tanto, de nuevo, relativismo. Relativismo, todo es mucho más ligero, todo es con menos drama, todo es más sutil, todo es más complejo, más variopinto. Todo es bueno y malo, luces y sombras mezcladas en este nivel de cuerpo físico y cuerpo sutil. Primera envoltura y segunda envoltura, desenvoltura, los adjuntos, las formas en las cuales se presenta esta persona delante de ti como tu propia persona también y la vida misma, para que la reconozcas finalmente, la vida misma, en esa persona, en ti y en todo. Y para eso tienes que ir viendo los tres cuerpos y el ser que es la vida misma en esa persona, y así lo verás en ti, reflejándose en esa persona y en todo, en la naturaleza, en el universo. Segundo cuerpo, a saber de dónde viene, a saber dónde va, a saber el vínculo anterior que podrías o no tener con esa persona y el vínculo siguiente que podrías o no tener con esa persona. Por tanto, ligereza, relativismo. No es tan dramático ni tan definitivo nada, ni tan bueno ni tan malo. Tercer cuerpo, tercera envoltura de esta persona que ahora estás viendo, el cuerpo causal. El cuerpo causal es clave. El cuerpo causal es la ignorancia. La ignorancia de quién eres tú, en realidad, la ignorancia de la vida misma. Y por tanto, como consecuencia de esa ignorancia de quién eres tú y la vida, tu identificación con lo que no eres, con el ego, con la idea de yo soy este individuo separado y por tanto limitado y por tanto condicionado, dependiente, necesitado, con miedo. Y por tanto me convierto en el hacedor, experimentador. Eso es la ignorancia. Y el estado causal es la ignorancia en estado semilla, en estado latente, no manifestado, pero que se manifiesta en los otros dos estados, que son los otros dos cuerpos, el cuerpo sutil y el cuerpo material que ya hemos visto. Entonces, cuando veas a esa persona, entiende que esa persona con su cuerpo material, la primera envoltura de la persona y su cuerpo sutil, semieterno, este adjunto, esta envoltura semieterna, esta forma semieterna que transmigra, que también hemos visto, entiende que esos dos cuerpos de esta persona que estás viendo ahora, con la que te estás relacionando, son efecto del cuerpo causal que es su ignorancia. No sabe quién es, por eso se comporta así, con esa necesidad, a veces bien y a veces mal, a veces felicidad y belleza y a veces sufrimiento y dolor y oscuridad. Pero el ego, al ser limitado, siempre en realidad es limitación y por tanto es sufrimiento, porque la limitación es sufrimiento. Sufrimiento para uno mismo, para esta persona que estás contemplando. Porque el ego
te hace experimentarte siendo pleno, de forma natural te hace experimentarte a ti mismo como limitado, dependiente, miedoso. Y de ahí el egoísmo y el sufrimiento con uno mismo por tu limitación, y creas sufrimiento también en los demás por tu egoísmo, tu limitación, tu necesidad, tu miedo. El ego es sufrimiento porque es limitación para uno mismo y para los demás, incluso para los seres que más quieres. Cuando contemplas a esa persona, contempla los tres cuerpos. La persona, cuerpo físico, cuerpo sutil, el alma, no sabes dónde viene y dónde va, y el cuerpo causal. Está ahí, habitando ahí con esa identificación, con ese ego, con esa limitación y ese sufrimiento para uno mismo, para sí mismo y para los demás con su acción limitada, condicionada, miedosa, está ahí por ignorancia. Pero la vida se presenta ahí en esa forma a ti, desde tu forma, también con las mismas envolturas, diferentes, pero la misma envoltura del cuerpo físico. El alma y cuerpo causal, se presenta así la vida a ti para que tú niegues la ignorancia, para que seas consciente de la vida misma en las situaciones diferentes de la vida, pero consciente de la vida misma, sin cuerpos, sin limitaciones, sin estar afectado, teñido por las situaciones de la vida. La vida se presenta así a ti, en esa persona y a ti, para que la practiques, que es reconocer la vida misma, en ti, en esa persona y en todo. Entonces estás negando la ignorancia del cuerpo causal con tu conciencia, de la conciencia misma, de la conciencia pura, como yo soy, la vida misma, con estos adjuntos, con estos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo causal, con esta que se vuelve expresión de la vida misma, esta situación se vuelve expresión de la vida misma porque estoy negando la ignorancia, siendo consciente no solamente de lo que se percibe externamente, no solamente de las sensaciones en mi cuerpo, no solamente de las sensaciones en mi mente, es decir, pensamientos, emociones, memorias, recuerdos, no solamente consciente de todo ello, de los objetos exteriores de esta persona, percepciones, sensaciones en mi cuerpo, emociones, pensamientos, memorias, sino consciente de la conciencia misma. Sin estos tres cuerpos, estas tres envolturas, estoy tocando el cuerpo causal, pero ya no para convertirlo en ignorancia, sino para convertirlo en la conciencia universal o Dios. Y eso es todavía el tercer cuerpo, el causal, causa de los otros dos cuerpos. Pero estoy negando la ignorancia, estoy negando la identificación con el ego, con el yo limitado, condicionado. Y estoy siendo consciente de que el cuerpo causal ya no es la ignorancia que estoy negando, sino la conciencia universal, o Dios, belleza, amor. Entonces, viendo esa persona que ahora estás viendo, contemplando esa persona que ahora estás contemplando, con su cuerpo físico, su alma, que saber de dónde viene, dónde va y qué relación tenéis, ahora tú, que estás siendo consciente de la conciencia misma, estás negando en el cuerpo causal la ignorancia, que también te ha llevado a ti a habitar este cuerpo-mente, pero tú estás negando la ignorancia, contemplando todos los cuerpos de esa persona y por tanto en ti mismo y en la vida, estás siendo consciente no del cuerpo causal como ignorancia, sino del cuerpo causal como conciencia universal, como uno. Todo es uno en esta conciencia universal, que es amor y que es belleza. Entonces, viendo esa persona con sus tres cuerpos, estás viendo ahora a la belleza, al amor, a la conciencia universal, a Dios, por tu práctica. Y la vida se ha presentado ahí, en esa persona y aquí, en tu persona, para que hagas esta práctica. Y eso es todavía el tercer cuerpo, el causal de los otros dos. El físico y el sutil, la persona mortal y el alma semi-inmortal. Y los cuerpos son envolturas, formas diferentes, situaciones de vida diferentes de la misma vida. Y la vida es la conciencia pura. No solamente todo esto es uno en la conciencia, que es el cuerpo causal, sino que todo esto es uno. Y ese uno es conciencia pura, sin parte, sin causa-efecto, sin cuerpo causal y efecto. Todo esto es uno
Conciencia pura, la conciencia, la existencia, la primera existencia. Sin causa ni fin, infinita, autoexistente, autoluminosa, infinita. Por eso es feliz, porque no tiene ningún límite. Y eso eres tú, eso soy yo, y eso es la persona que estás contemplando. Conciencia pura, expresándose en infinidad de formas y nombres, cuerpos sutiles y cuerpos materiales diferentes, pero como expresión para que la veas, para que la sientas, para que la vivas, y esa es tu práctica. Sentir en esa persona los tres cuerpos, relativizarlo todo para profundizar, tener una visión profunda, directa, no solamente consciente de lo que ves y de lo que te provoca, sensaciones que te provoca en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, sino consciente de la conciencia misma. No solamente viviendo las situaciones diferentes de la vida, luces y sombras, felicidad, dolor, sino siendo consciente de la vida misma, como yo soy la vida misma, con este adjunto, con este cuerpo, con este alma, con esta conciencia universal, oh Dios. Pero todos esos tres cuerpos, físico, sutil, universal, son formas más materiales, más sutiles, más grandes, causales, pero todas ellas formas en las que se presenta la vida, situaciones de la vida. Pero tú eres esa misma vida, todo esto es la misma vida con adjuntos, envolturas, cuerpos, formas diferentes, pero la misma vida. Cuando reconoces eso ya niegas la ignorancia, niegas la limitación y lo comprendes todo. Porque todo sucede, es iluminado, aparece y desaparece en esa misma conciencia pura, en esa misma vida que eres tú. Practica eso en toda situación, en toda persona que veas. Ve atravesando y en uno mismo veas atravesando los tres cuerpos. La persona mortal, el alma semi-eterno, el cuerpo causal, la ignorancia, pero cuando la destruyes esa ignorancia, siendo consciente de la conciencia, el cuerpo causal es la belleza, el amor, conciencia universal, Dios, que todo es uno en esta conciencia. Y finalmente consciente de la conciencia pura, la existencia misma, la felicidad misma. Yo soy eso y todo esto es eso. Conciencia pura, existencia misma, lo infinito, inalterable, sin partes, la felicidad, la libertad, que se expresa en infinidad de formas y nombres diferentes. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de sufrimiento. En la persona que ahora estás contemplando delante de ti, en cualquier persona, en cualquier situación de tu vida, contempla los tres cuerpos y la verdad permanente, la vida sin cuerpo, sin limitación, expresándose en todas estas formas diferentes, pero siendo siempre la misma vida, inalterable. La vida se presenta así, delante de ti, con esas formas y esas situaciones y esas personas, y habita la vida en ti. Siendo tú la vida, tú estás también habitando este cuerpo, mente, y la vida se te presenta así, con estas personas que conoces, para tu práctica. Y tu práctica es ser consciente no solamente de las percepciones de los objetos exteriores, condiciones, situaciones de la vida, personas, no solamente de las sensaciones en tu cuerpo, placer, dolor, no solamente de las emociones, pensamientos, memorias en tu mente, corazón. Ser consciente de eso y reposar consciente y voluntariamente todo ese movimiento en su realidad, que es la conciencia pura, la conciencia misma. Para eso esa persona se te presenta así, para que hagas esta práctica.